Buenas tardes a todos y a todas. Hoy les venimos a hablar sobre la depresión. Somos 3 estudiantes de psicología de la Universidad Central, Valentina Fernández quien les habla, Ilena Pérez y Yael Silva. Hace más de 2000 años, Hipócrates, un señor de la antigua Grecia, escribió sobre algo llamado melancolía y se refería a un estado emocional de las personas que se caracterizaba por tener baja energía, penas profundas y un exceso de sueño. El concepto melancolía pasó por muchas definiciones a lo largo de los años, a medida que crecía la acumulación de conocimiento y a la vez que mejoraban las tecnologías para seguir investigando. Actualmente, la depresión pertenece a la categoría de trastornos anímicos. Esto quiere decir que tiene que ver con los estados de ánimo, o sea, con la disposición de nuestra vida emocional. Respecto de sus síntomas, podemos decir que varían en el tiempo, es decir, durante un periodo podemos experimentar cierto tipo de síntomas y luego sentir otros, por lo tanto, pueden ser episódicos o estables. Por otro lado, podemos decir que pueden ser leves, como una pena que no termina, o muy intensos como tener ideas de suicidio. Los síntomas se organizan en 5 tipos. Los primeros son los anímicos, que la tristeza profunda es la característica más grande de la depresión, pero también pueden presentarse otros como sensación de irritabilidad, sensaciones de vacío o nerviosismo. Por otra parte están los conductuales y los motivacionales, que son la incapacidad de experimentar placer, la falta de interés y entusiasmo ante cualquier situación externa e indiferencia. Por tercero están los cognitivos, que se refiere a las tareas mentales. Algunas como la memoria, la concentración y la atención se pueden alterar. Esto también incluye la manera con que la persona depresiva ve el mundo, a su entorno y a sí misma. Todo lo ve muy negativo. También puede presentarse el autodesprecio, la culpa y la pérdida de autoestima. En cuarto lugar están los síntomas somáticos, que tienen que ver con las funciones del cuerpo. La gente suele consultar al psiquiatra porque estos son los síntomas que presentan y los que se dan cuenta. La gran mayoría presenta problemas de sueño, que puede ser falta de sueño o exceso de sueño. Puede haber fatiga, pérdida de apetito y disminución de la actividad y el deseo sexual, por lo tanto es muy probable que hayan problemas de erección. Otros síntomas de este tipo pueden ser el dolor de cabeza, de espalda, náuseas, vómitos y otros. Y en quinto lugar están los síntomas interpersonales, que tienen que ver con la manera en que se comporta la persona con sus vínculos y sus relaciones. Por lo tanto, suele haber un deterioro social significativo. Lo descrito anteriormente es una descripción general de los trastornos depresivos, para que se hicieran una idea de las características que lo envuelven. Sin embargo, los trastornos pueden variar en intensidad, tiempo, origen, entre otras cosas. Nombraremos algunos para que se hagan una idea de la variedad que hay. Por ejemplo, primero, el trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo. Hay un estado de rabia, un estado irritable, grave y ataques de cólera desproporcionados a los que lo provocó. Pueden manifestarse verbalmente o a través de comportamientos, episodios problemáticos que se repiten dentro de un periodo de al menos 12 meses, en promedio 3 o más veces por semana. Estaría también el trastorno de depresión mayor, donde se deben presentar al menos 5 síntomas por 2 semanas, siendo uno de ellos el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Entre los otros síntomas que pueda haber pueden ser la pérdida o aumento de peso sin dieta, la falta de sueño o exceso de sueño, la agitación o retraso psicomotor, la fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, una disminución en la capacidad de pensar o concentrarse, pensamiento de muertes recurrentes y bueno, eso sería. Estos síntomas causan un deterioro en lo social, lo laboral u otras áreas de la vida de la persona. También estaría el trastorno depresivo persistente, donde se presenta como mínimo durante 2 años, un estado de ánimo bajo y 2 o más de los siguientes síntomas, que puede ser poco apetito o sobrealimentación. ¡Ay, no!
Ay, qué terrible. Ay, no. No, Bastet. ¿Por qué haces eso? Ya. Vamos de nuevo nomás. ¿O no? Ah, igual lo puedo editar, pues. Ya, estoy probando. Ahí va a estar. Y yo todo también, ya voy a partir de toda esa diapositiva. No, puta, ya, oye. Detente. Mira, esto lo hace porque mi pololo está durmiendo. Terrible. Y ahí está. Ya empezó. Me acaba de quitar la presentación. Lo escrito anteriormente es una descripción general de los trastornos depresivos para que se hicieran una idea de las características que lo envuelven. Sin embargo, los trastornos pueden variar en intensidad, tiempo, origen, entre otras cositas. Nombraremos algunos para que se hagan una idea de la variedad que hay. El primero, trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo. Puede haber un estado de rabia, estado irritable grave y o ataques de cólera desproporcionados a la provocación. Pueden manifestarse verbalmente o a través del comportamiento y estos episodios problemáticos se repiten dentro de un periodo de al menos 12 meses, en promedio 3 o más veces por semana. El segundo sería un trastorno de depresión mayor. Se deben presentar al menos 5 síntomas por 2 semanas, siendo uno de estos 5 síntomas el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Los otros síntomas pueden ser pérdida o aumento de peso sin dieta, falta de sueño o exceso de sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución en la capacidad de pensar o concentrarse, pensamiento de muertes recurrentes, y estos síntomas causan un gran deterioro en lo social, lo laboral u otras vidas de la vida de la persona. El tercero sería trastorno depresivo persistente, donde se presenta como mínimo durante 2 años. Se presenta un ánimo bajo y 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito sobre alimentación, falta de exceso de sueño, poca energía o fatiga, baja autoestima y falta de concentración o dificultad, por lo menos durante 2 meses seguidos. Y el último de nuestros ejemplos sería el trastorno disfórico premenstrual. Deben presentarse al menos 5 síntomas la semana anterior a menstruar y empezar a mejorar unos días después de iniciar el sangrado y hacerse mínimos o desaparecer luego de menstruar. Los síntomas serían donde dentro del primer grupo se debe presentar al menos uno: la variación afectiva intensa, enfado intenso, actitud conflictiva, estado de ánimo deprimido, desesperanza o autodesprecio, ansiedad, tensión o sensación de nervios de punta. Y el segundo grupo sería disminución del interés por las actividades habituales, ya sea estudios, amistades, etc., dificultad de concentración, intensa falta de energía, exceso o falta de sueño, sensación de agobio o descontrol, síntomas físicos como dolor mamario, dolor articular o muscular y sensación de hinchazón o aumento de peso. Estos síntomas deben cumplirse durante la mayoría de los ciclos menstruales. No basta con sentirlos solamente 1 o 2 veces. Especificadores para trastornos depresivos. El primero es con ansiedad. Se presenta con la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o un trastorno depresivo persistente. Es decir, los siguientes síntomas acompañarían a los específicos de la depresión, no los reemplazan. El primero sería la sensación de nerviosismo o tensión. El segundo, sensación inhabitual de inquietud. El tercero, dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. Cuarto, miedo a que pueda suceder algo terrible. Quinto, la sensación de pérdida del control sobre sí mismo. La gravedad de la situación se distingue en 4 fases: leve, moderado, moderado grave y grave. El leve es cuando se presentan 2 síntomas, moderado 3,
moderado a grave 4 o 5 síntomas y grave 4 o 5 síntomas con agitación motora como movimientos involuntarios. Con características mixtas. Hay presencia de síntomas hipomaníacos o maníacos durante la mayoría de los episodios depresivos. Al igual que la característica anterior, los síntomas hipomaníacos o maníacos acompañan a los síntomas de la depresión y no los reemplazan. Deben haber al menos 3 de los siguientes. El primero, el estado de ánimo elevado o expansivo, aumento de la autoestima o sensación de grandeza, más hablador de lo habitual o sentir una presión para mantener la conversación, fuga de ideas o sensación de que los pensamientos van muy rápido, aumento de la energía dirigida a un objeto, ya sean estudios, amistades, experiencias sexuales, etc. Aumento de actividades que pueden traer consecuencias dolorosas o negativas, como comprar desenfrenadamente, mucha fiesta, sexualidad compulsiva o disminución de la capacidad para dormir, sensación de descanso a pesar de dormir menos. Estos síntomas son observables por parte de otros y representan un cambio en la manera de ser de la persona afectada. Con características melancólicas. Se debe presentar al menos una de las siguientes características en el periodo más grave del episodio. Ausencia casi completa de placer por todas o casi todas las actividades, falta de reacción a estímulos buenos, es decir, no se siente mejor ni siquiera por un momento cuando pasa algo bueno. Y debe presentar al menos 3 síntomas de los siguientes. Desaliento profundo, desesperación o mal humor, depresión que acostumbra a ser mayor en la mañana, despertar al menos 2 horas antes de lo habitual, notables movimientos involuntarios o un cuerpo más dormido, anorexia o pérdida de peso importante y culpa excesiva. Como tratamiento, podemos decir que ante la presencia de cualquier episodio de los mencionados anteriormente, es muy importante acudir a un psiquiatra, ya que es un profesional que puede estudiarnos y sacar conclusiones que determinen correctamente lo que nos sucede. Es muy probable que el tratamiento psiquiátrico se acompañe con psicofármacos, es decir, pastillas recetadas por el psiquiatra, y es muy importante que se tomen al pie de la letra, sin alterar el consumo y siendo muy responsables con este. Es decir, no mezclarlas con alcohol, incumplir los horarios, etc. En paralelo, el trabajo psiquiátrico debe realizarse con una psicoterapia, es decir, visitar a un psicólogo, ya que es con él o ella con quien iremos compartiendo lo que nos pasa, cómo nos sentimos, qué cambios vamos teniendo, etc., formando un vínculo de apoyo que nos sostenga durante todo el proceso. Es importante tener en cuenta que podemos atravesar situaciones que nos hagan sentir tristes, que nos quiten las ganas, como por ejemplo un duelo, la pérdida de un trabajo, etc. Pero es muy importante estar atentos con qué intensidad se presenta este dolor, por cuánto tiempo, si nos aísla o no, para consultar apenas evidenciemos que puede estar siendo un problema mayor. Bueno, profesora, esta es nuestra presentación sobre la depresión. Le agradecemos mucho por escuchar, a nuestros compañeros también. Muchas